Bueno, ¿cómo andan? Muy bien, muy bien. Contenta de estar acá. Nosotros también. Muy bien. Así Y contenta que de nos han que se hecho venga y una ha gran- sido una gran bárbara jornada. la jornada. Sí, la verdad que a mí lo que me entusiasma este tercer año consecutivo, bueno, ustedes saben porque vinieron los tres, Sí, son las abonadas y cada vez se van sumando más docentes de la casa, el panel, es como que está se van bien, animando está un poco bueno. más. Claro. Y además, bueno, el eje central de estos 3 días es, yo siempre digo, los derechos humanos son una cuestión de ética y bueno, puede ser que no estén en la currícula y todos dicen, no, pero atraviesa transversalmente toda la currícula, no están, son temas que no se abordan, así que bueno, contentos con eso y aparte, bueno, felices de tenerlas de nuevo y bueno, nos gustaría también saber un poco qué pasa si ustedes con este tercer año consecutivo que viene también perciben algún tipo de diferencia con la gente que asiste o en la sociedad en general en relación a lo que es el tema de derechos humanos. Bueno, siempre el tema de derechos humanos es un tema siempre vigente y me parece muy importante realmente que la facultad protagonice y organice estos encuentros. Ahora, hay un tema este año que es la cuestión de Maldonado que cubre y determina bueno, una movilización muy especial alrededor de esto. A mí hay una cuestión que en realidad no puedo decirte que veo de diferente, pero sí lo que me ha impactado todas las veces que vine acá a la facultad sería que uno tiene la sensación de que los distintos estamentos de la facultad protagonizan lo que pasa en la facultad. Es decir, que no hay un grupo que dirige y otro grupo o la gran, los alumnos o los docentes de segundo nivel que reciben o que tienen que acogerse a lo que decide un grupo que dirige, sino que te da toda la impresión de una actividad protagónica en todos los planos. Eso es una sensación. Yo cada vez que vuelvo a Buenos Aires de acá, a veces le digo a los chicos, yo trabajo con un grupo de abogados, aparte en derechos humanos, aparte del EATIP, donde trabajamos temas de salud mental y derechos humanos, y les digo, había que hacer un tour para levantar el ánimo a la facultad de psicología de Rosario, ¿viste? Porque transmiten, ustedes no se dan cuenta, pero se transmite algo que está muy ligado a la vida, a proyectar, a poder buscar proyectos. Hoy cuando los chicos nos contaban, por ejemplo, que habían pintado la salita donde estábamos reunidos. Ahí en el bar, sí. el tema El del bar, y que entonces sí. tenían el bar y Sí. que habían ido todos a sí. pintar. Y yo digo, bueno, Estuvimos ahí jornada. Estuvimos ahí, enero, todos Claro. pintamos. sin Claro. vacaciones pintando. Sí. Sí, un espacio del bar en particular, un espacio que se apostó a lo público en su momento Sí. que nos llevó y nos lleva a una serie de conflictos de intereses, pero esto que vos decís, nosotros de la apuesta original, digamos, cuando se hizo el plan de ver cómo si logramos ser equipo de gestión y lo demás, ahí la idea fue unificar los claustros o trabajar en todo caso en un frente que tenga que ver con los docentes y además con los estudiantes y que efectivamente son el motor absoluto de las cuestiones que nosotros llevamos adelante. En este caso en el Congreso, yo no sé si Raúl se lo habrás contado, pero el contacto que se hizo con Sergio fue vía Mayra, la presidenta del Centro de Estudiantes. Claro. Y también eso cuando vino Norita también decía, que tenía esta sensación de que se nutría de los grupos jóvenes, digamos, de la facultad, porque aparte es visible, digamos, que la gente que viene a acompañar es notoriamente un claustro estudiantil muy fuerte. En la charla del martes, que había 2.000 personas, yo creo que 1.500. vimos la digamos, foto, Sí. decía que había habido un Muy bueno, silencio, absoluto. una escucha, una identificación con el tema muy Sí. grande. Sí, en ese sentido yo creo que es un contexto que no es el mismo de los años anteriores. Se ve más gente en la jornada de derechos humanos que los Claro. 2 años anteriores, más allá de la figura convocante
de Sergio, ¿no? En ese momento, digamos, yo creo que la situación problemática y digamos, la visibilización de un problema como un desapareció en democracia ha generado otro tipo de cohesión y de conciencia respecto de esa situación. Yo les quería preguntar a las dos, que es una cosa que hablábamos también con Alfredo cuando estuvo con Nora. Alfredo hace una distinción entre lo que él entiende que es la democracia y lo que es un orden constitucional o institucional. Él entiende que nosotros estamos en un orden constitucional, lo que no quiere decir que sea similar a una democracia. Eso en un primer segmento. Y después también hubo en un momento que Nora hablaba de que ella, digamos, no le parecía viable el cántico de Macri basura, vos sos la dictadura, porque ella tenía muy claro que el 70 no es lo mismo, digamos, que este contexto. Claro. Yo le quería preguntar qué piensan ustedes de los dos elementos. Eso estábamos hoy hablando justamente con los chicos en el bar. Por una parte, en realidad nosotras dos coincidimos totalmente con Alfredo en que no es lo mismo una democracia que gobiernos constitucionales. Siempre empleamos el término gobiernos constitucionales. Incluso en el movimiento de derechos humanos, por ejemplo el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, para las marchas del 24 de marzo siempre hablamos de los gobiernos constitucionales, habida cuenta de que lo consideramos un logro muy importante, pero de ahí a considerar que eso es democracia hay bastante distancia. Ese sería un tema. El otro tema es que compartimos profundamente lo que dice Nora, porque incluso en esa consigna, Macri basura, vos sos la dictadura, a mí me parece que se oscurece lo que fue la dictadura militar, tanto durante la dictadura como los efectos a posteriori que tuvo la dictadura. Es decir, que nos parece que no se pueden hacer esas extrapolaciones que son confusionantes, que no tienen que ver con el proceso histórico, independientemente de que uno esté, qué sé yo estoy en total desacuerdo con las políticas de Macri, creo que no tiene ningún ADN que los ligue a derechos humanos, es decir, no comparto para nada, en ningún plano la política, ni el discurso, ni los discursos del macrismo, pero no obstante no se puede comparar con lo que ha sido la dictadura. Porque además minimiza totalmente lo que ha sido el horror de la dictadura. Claro. Y transmitido a las generaciones que no lo vivieron, producen una falsa versión, que creo que eso es lo más importante. Después, efectivamente, no es el primer caso de desaparecido durante un gobierno constitucional. Tenemos también a Jorge Julio López y algunos otros casos. Sí, seguro. Sí, bueno, lo que decía Sergio el otro día en relación a lo que están averiguando de las causas, que en la comunidad mapuche hay más de 100 desaparecidos en los últimos 20 años. Lo mismo pasa con todos los pueblos originarios. Claro, así es. El genocidio de los pueblos originarios actuales se ha seguido dando a lo largo del tiempo. Efectivamente. Ahora, pero lo que sí a mí me parece, visto desde otra perspectiva, lo que es cierto a mí me parece es que la memoria de la dictadura, que se ha construido en tantos años de lucha contra la impunidad, con todo el trabajo de historización, hace que cuando hay una desaparición, hay una sensibilidad social, popular, muy fuerte sobre el tema de la desaparición, porque toca en un punto que ha sido terriblemente traumático para la sociedad argentina y sobre el cual hemos construido memoria colectiva. Entonces, en ese sentido, pero no es lo mismo decir esto es igual que aquello, es simplemente que esa memoria construida, cuando aparece una situación de desaparición, opera en la sensibilidad colectiva, digamos, produciendo una respuesta como la que se está produciendo, que es una respuesta que atraviesa todos los sectores sociales, ¿no? Sí. No, yo lo que quería preguntar, que por ahí saco un poco de esto, pero este proceso de giro a la derecha que se está dando en toda América Latina,
¿qué explicación o cómo poder entender esto? Bueno, primero que hay yo creo que hay varias situaciones. Primero que hay un fenómeno en el mundo que va más allá de América Latina. Tenemos los que dirigen, los presidentes de las tres potencias más importantes del mundo son violadores absolutos de los derechos humanos, fascistoides, por no calificarlos de fascistas directamente, sumado a que también aparece esto en gobiernos en Europa, en gobiernos europeos. Entonces, primero me parece que tendríamos que ubicarlo en ese marco y no ubicarlo solamente en América Latina. Después creo que ha habido un ciclo en América Latina muy excepcional, estructural, en los cuales hubo un aumento de los precios de las materias primas que permitieron un bienestar económico durante muchos años y que eso ahora se ha venido abajo y que también ha golpeado los gobiernos que estuvieron durante ese ciclo. Y después, bueno, efectivamente creo que hay medidas muy reaccionarias en algunos aspectos, pero simultáneamente, supongamos Brasil, por ejemplo, para tomar algo más que no sea directamente lo nuestro, ¿no? Pero creo que simultáneamente también hay una gran reacción y lucha popular que no puede ser negada. Me parece que también acá en la Argentina. Hay un fenómeno que uno tiene que... Yo pienso que hay periodos transicionales, digamos, en el mundo. Que nosotros, como somos grandes, conocimos épocas de grandes ilusiones que puedan recuperarse. Pero es cierto, yo pensaba cuando vos decías esta cuestión de que hubo primero en América Latina, pero incluso también en Estados Unidos, el gobierno saliente, digamos, demócrata, por parte de un líder que venía de una etnia, digamos, que no era la tradicional de Estados Unidos, genera un movimiento, digamos, que es acompañado en términos populares, es lo que pasó en Argentina, en América Latina, digamos, con los populismos, pero que genera después una reacción que tal vez empuja más digamos, como que exacerba, digamos, derechiza de forma más lenta, pero más aglutinante, porque será un proceso tan largo. Digo, porque vos hacías referencia también a que tal vez en la historia se escriben los ciclos, y si uno ve también en términos históricos, digamos, en las décadas del 70, la segunda posguerra en adelante, la consolidación del estado de bienestar en un momento y después el neoliberalismo que emerge, digamos, en oposición a las políticas neoliberales, marcan ciclos, digamos, de cierto progresismo, cierto crecimiento económico, porque efectivamente eso también uno tiene que leerlo en términos de lo que vos considerabas, digamos, de los beneficios en términos globales del aumento de las materias primas que benefician a productores de materias primas como nosotros. Pero también yo creo que ese ciclo, el tema es ver cómo achicar los ciclos, o en todo caso las consecuencias de esos ciclos de populismo, como se denomina, digamos, en América Latina, o de liberalismo un poco menos tradicional, como se denomina en Estados Unidos o en Europa. Después tienen como consecuencia la emergencia de derechas, Vargas Llosa dice que ellos se llaman a sí mismos post-neoliberales, porque ni siquiera reivindican el neoliberalismo, sino que son una especie de corriente nueva, con candidatos que no vienen del seno de partidos políticos, como el caso de Macri, o Estados Unidos con el caso de Trump, que no viene, digamos, no viene de la estructura partidaria del republicanismo. Pero ese viraje o esos ciclos es como que van rebotando en las bandas, digamos. Por un lado se entiende que hay un crecimiento económico, una bonomía económica que benefician a sectores más populares, después eso queda como aletargado y emergen líderes de derecha que además son reivindicados o son acompañados en términos electorales por las masas populares. Eso es un problema también, en términos cíclicos.
Sí, también habría que pensar, porque vos fijate que por ejemplo en Europa la socialdemocracia quedó totalmente aniquilada. Sí. Es decir, que son también gobiernos que no resolvieron los problemas Clarísimo. de los pueblos. Hubo algunas condiciones más favorables de vida, etcétera, pero los problemas de fondo no se resolvieron. Suponete, yendo a la Argentina, a mí me parece que uno podría pensar que la gente se derechizó porque votó a Macri, o uno también podría pensar que hubo un voto contra, que no fue necesariamente un enamoramiento de Macri. Yo lo pensaría también en esos términos, porque con muchísimo cuidado, porque todos creo que nos hacemos las mismas preguntas. Preguntas no es que nosotras contestamos, nosotros también nos preguntamos las mismas cosas. Claro. Todos tenemos los mismos interrogantes, pero a mí lo que sí me produce cierto escozor es pensar simplemente en términos de derechización espontánea. Me parece que hay proyectos que no resuelven de fondo los problemas. Es un periodo en el mundo en el cual han caído muchísimas certezas. Bueno, lo que vos planteás del pasaje a la cultura de la posmodernidad, entre comillas, implica la caída de proyectos, ¿no? Entonces es un momento muy difícil donde vos no tenés referencias en el mundo y que habilitan la posibilidad de que surjan estas derechas que están en el mundo. ¿Cómo te explicás que ganó Trump en Estados Unidos, por ejemplo? ¿No? Son... Sí, ni siquiera ganó en cantidad Sí, de votos. 3 millones de votos menos, pero no importa. Sí, está bien. Es el sistema. Sí, pero yo coincido, veo también Sí. bastante parecido a lo que dice Diana, o sea, yo que también lo discuto bastante, yo no creo que haya habido una derechización tan grande en Argentina. Yo creo que hay muchísimos claros ejemplos de votos en contra, y que tiene que ver, creo, con el agotamiento de un proyecto que mantenía más o menos calmado a ciertos sectores, pero que evidentemente no daba respuestas estructurales. Sí, mantuvo una cantidad enorme de desocupados. Sí, los niveles altos de pobreza, no, sin duda. Varias generaciones de desocupados. Sí, es un problema, tal vez Es que el uno voto se se vuelva pregunta el más... momento del mundo más en general, ¿viste? Porque qué sé yo cuando pienso en que no hay, en este momento, si vos mirás el mundo, no hay ningún lugar en el que digas, bueno, hay una referencia que opera en una dirección inversa. Es un periodo, me parece, en el cual es como si hubieran fracasado ciertas formaciones económico-sociales sobre las cuales se puede hacer cualquier cantidad de discusiones, pero no aparece algo que genere la posibilidad de proyectar. Es un momento muy difícil, me parece, en el mundo, y eso también incide acá, en América Latina. Sí, ahí Alfredo, cuando hablábamos en la entrevista y después en la ponencia, en la apertura, él planteaba, después lo que acá arriba fue más profundo en la situación, en la reflexión, digamos. Él lo que planteaba era que la llegada de la derecha macrista, la llegada de Macri, digamos, a la presidencia, lo que esto está generando, en este año el año y medio, digamos, que tiene de gestión Macri, debiera ser capitalizado por una izquierda que no es la izquierda tradicional argentina, ¿no? Él lo que planteaba era que la presencia de Macri, digamos, y las políticas anti o de abandono de los derechos humanos, de políticas sociales, de políticas inclusivas, de políticas respecto de la situación del género, podían generar un tipo de conflicto social, como pasó en el 2001, que eso alerte, digamos, a cierta izquierda y que genere un periodo, digamos, un proceso de reflexión y de vuelta a cierta naturaleza revolucionaria de las masas, digamos, que hasta acá viene oprimida por los discursos del kirchnerismo en un momento, y por los discursos del macrismo. ¿Ustedes qué piensan? Si uno puede pensar que periodos como el 2001 son periodos, digamos, que generan la carne viva, digamos, de la sensibilidad social, o eso ya es un momento que no va a volver. Yo le preguntaba eso Pero de el tema sería pensaba... que yo no creo que estemos en una situación como el 2001, me parece que estamos lejos de una situación como la del 2001. Tengamos en cuenta que para el 2001 hubo, por una parte, venía una situación de desocupación creciente, terrible, brutal, una situación de hambre
tremenda. Recuerdan yo me acuerdo de los cortes de ruta, pero eran los cortes de ruta alrededor de la cuestión del hambre. Sí, sí. Simultáneamente con eso, en ese marco social tan difícil, tan duro, vino la cuestión de la declaración del estado de sitio, que ese fue el detonante de la salida a la calle del 2001, demostrando cómo había calado el tema democrático de alguna manera, ¿no? Pero me parece que no es la situación que tenemos ahora. Desde ya no, de acuerdo, pero simultáneamente yo por lo menos creo que hay algo de lo del 2000, porque el 2001 generó una crisis de gobernabilidad fenomenal, que se vayan todos. Pero no hubo esa fuerza necesaria para construir algo nuevo y diferente, y fue recuperado a favor de la gobernabilidad, primero con el kirchnerismo y ahora más consolidada, o por lo menos reforzada a través del gobierno de Macri. Yo no sé, nadie tiene futurología, lo que yo sí comparto es la necesidad de que haya la posibilidad de reflexionar y de practicar, ¿no? Porque yo creo que la reflexión va siempre acompañando las prácticas sociales, que no es que un grupo tiene que pensar, no, claro, sino que creo que hay prácticas sociales que el problema es cómo van tomando fuerza que permitan ir confluyendo en un bloque popular que tenga capacidad de ir por lo menos acumulando fuerzas para llegar a poder producir cambios. Yo creo que eso, lo que sí estoy de acuerdo con vos, Lucy, es que no estamos hoy en el equivalente de la crisis del 2001. Eso me parece que en este momento no estamos. Pero creo que el tema es cómo efectivamente se conforma y se une todo lo que se tiene que unir también, ¿no? Que ese es el otro... Claro. Es bastante complicado. Sí. Que es muy complejo, ¿no? Claro, porque ahora yo pensaba cuando vos decías esto, porque nosotros también tenemos los que no tenemos filiación con el kirchnerismo y mucho menos filiación con el macrismo, digamos, como se llama ese sector, digamos, antiprogresista. El tema es, hay que poder pensar si en las estructuras como la Argentina puede generarse un movimiento social, digamos, de aglutinación o de reivindicación de cierto progresismo más ligado al pensamiento de la lucha de clases. Si no aparece un líder, digamos, una persona o un sujeto, pues me parece que hace mucho ruido pensar que hay un partido que sea un partido convocante, digamos, para generar una nueva tradición de izquierda. Pues yo pensaba cuando vos decías esto que Cristina llamó hace un par de días a que la oposición Vaya, vengan conmigo. Vengan conmigo, yo soy la oposición y claro, todas la salieron a matar, digamos, porque correspondía además, por parte del tono de cada uno de los que se les salió a responder, desde su perspectiva estaba bien, digamos, era legítimo ponerla en ese lugar. Pero ustedes piensan, ¿tienen cierta identidad política con algún grupo, con algún partido, con algún movimiento? Además digo los movimientos de resistencia de derechos humanos, pero en términos de política partidaria, por ejemplo, o cómo se puede configurar, o cómo piensan la configuración de un nuevo actor político que genere, digamos, esa cohesión que le falta al progresismo. Mirá, vos planteaste tantos problemas que yo estoy tratando de armar mi cabeza y de plantear. Porque hay un tema que sería la posibilidad de una unificación de múltiples movimientos existentes que puedan aglutinarse en un movimiento que plantee cuestiones de transformaciones más de fondo, y políticas, que tenga una expresión política, pero que hay, si nosotros miramos un poco, hay movimientos por los derechos de los indígenas, hay movimientos en relación con la cuestión obrera, salarial, desocupación, etc. Bueno, hay grandes movimientos alrededor de la cuestión de la mujer. El tema es si se puede lograr una confluencia de esto y que efectivamente tenga expresión política. ¿Se podrá? Yo creo que, mira, yo por lo menos creo que uno tiene que poder reflexionar en términos de
recuperar o de romper con esa idea que se ha impuesto a partir de la cultura de la posmodernidad, que aún en los sectores que, usando tu término, más progresistas, ha calado, que sería el sistema no se puede cambiar. Lo que hay que hacer es los movimientos de género, los movimientos de pueblos originarios, los movimientos de desocupados, los movimientos de obreros, pero el sistema sería como un correlato involuntario de la teoría de Fukuyama del fin de la historia. Claramente. A mí me parece que eso es hegemónico hoy en el mundo. Es hegemónico y es también hegemónico en la Argentina. Por lo tanto, a mí me parece que hay un tema que es cómo se puede recuperar esa idea de que si no hay cambios profundos y cambios, hasta, ¿sabés qué me cuesta decir en un todo? Porque cuando uno utiliza la palabra todo parece que está con los discursos totalizantes, etc. Claro. Pero ese es un gran tema para mí. Que también es efecto del poder político, ideológico. Ayer hablamos con Alfredo. Alfredo trabajó en su conferencia inaugural un punto central, el de la fetichización, ¿no? De tomar la parte como el todo. Y me parece que esto es lo que está pasando, digamos. Cada movimiento de defensa de un derecho, un grupo de derechos, toma eso como el todo y no como la parte, digamos, ¿no? Bueno, pero ese es el desafío que tenemos, cómo construir algo que recupere y que desarrolle, porque con lo que hay no alcanza. Cada uno de esos movimientos sociales, digamos, que toman una reivindicación propia, por decirlo de alguna manera, y cómo transformarlo eso en una expresión política, que proponga proyectos, etc. Yo creo que es un desafío, yo tengo la expectativa, no sé cuánto. Cuando yo era adolescente pensaba que cuando yo tuviera 25 años el mundo ya había cambiado. Es completamente distinto, pero evidentemente los patrones de ocurrencia se van repitiendo. Sí, claro. Está clarísimo. Nosotras vivimos todo lo que fueron los 60 y 70, el cordobazo. Claro, ahí había todo expresiones, ese digamos, periodo, que sí. tienen que ver con pensar la Sí. estrategia política en un punto completamente distinto al que se piensa, incluso de los populismos, por esto que ustedes estaban manejando, digamos, de unificar una serie de demandas, que es el planteo laclosiano, digamos, del populismo. Cuando vos juntás una demanda democrática, digamos, que lo que lima son las diferencias, generás un movimiento de oposición que da como resultado la emergencia de un nuevo tipo de lógica democrática, digamos, de discurso hegemónico que implica la creación de los populismos en América Latina, por ejemplo. Pero tal vez sí, yo recupero esto que decías vos, de que hasta digamos, ninguno de esos movimientos puede poner en jaque o puede en todo caso problematizar la dificultad de una estructura del sistema que genera este tipo de contradicciones sistemáticamente, digamos, que es lo que también decía Alfredo, digamos, o sea, pensar en el siglo XXI un horizonte revolucionario, dice Alfredo, decía que a él le sonaba maravilloso, pero que cuando lo ponía en palabras, la gente lo miraba como diciendo, pero ¿de qué me está hablando? Entonces, creo que en esa perspectiva uno tiene que recuperar cierto romanticismo. Perdón, sí. No, que hay un problema me parece, con ese término de los populismos, ¿no? Porque yo creo que es un término que abarca, me parece, y homogeneiza artificialmente partidos y movimientos que se han dado en América Latina y que en realidad han tenido también características entreguistas, independientemente de que hubiera un momento de mayor bienestar económico. Porque, bueno, ni hablar con el tema de la megaminería, por ejemplo, durante el gobierno de los Kirchner, ni hablar con el tema de la entrega de las represas, como todavía ahí se van a entregar en el sur, que parece que pueden destruir en Santa Cruz todo el ecosistema. Bueno, ni hablar de la extensión de la frontera sojera y todo lo que implicó con respecto a los pueblos originarios desplazados por la extensión, y todo eso ocurrió durante el kirchnerismo. Sin Digo duda, porque sin duda.
No, a lo mejor el término, claro, sería un término yo me refería al populismo sí. en la clave conceptual lactosiana, Sí, digamos, sí, porque sí, yo a pesar de ser sí. psicólogo vengo de la ciencia política, entonces para mí el populismo es casi como Sí. un concepto que Sí, sí, me sí, permite sí, explicar sí. o entender, más que explicar Sí. una serie de dimensiones, pero sin duda digamos que las políticas bajo el disfraz del populismo o de la representación de un colectivo progresista han hecho de las peores, digamos. No solamente la entrega, sino también Alfredo hablaba de la ausencia, que el impuesto más injusto de todo era el impuesto, el IVA, digamos, que se cobra Para todos. para todos y sí. no hay ningún gravamen en la renta financiera, que eso genera también una lógica de Claro. justicia absoluta y por eso decía que era un orden constitucional y no Sí, democrático. sí, eso diferencia que estuvo muy interesante el planteo, los derechos humanos y los privilegios humanos, ¿no? Entonces, la idea era trabajar más sobre ver esto de los privilegios humanos y no detenernos tanto en los derechos humanos, ¿no? Me parece también muy interesante. Sí, vos sabés que ese tema de los derechos humanos es un tema que nosotros por lo menos hemos discutido mucho, porque en una época teníamos una gran resistencia a usar el término de derechos humanos. En última instancia, porque si vos querés la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, pero el derecho supremo era la propiedad privada. Claro. El único derecho que no se podía transgredir. Sí. Y nos parecía que tenía un sentido que para la Revolución Cubana, No, para la francesa. valga el fallido, para la Revolución Francesa era un avance en relación al feudalismo, pero en relación a nosotros, los derechos humanos nos parecía que era una categoría que no respondía a los verdaderos derechos populares, por decirlo de alguna manera. Sí, sí. No obstante, yo creo que como se connotan muchas veces las palabras y las expresiones, hoy la expresión derechos humanos, a partir de lo que ha significado desde el punto de vista del movimiento social, tiene otra connotación. Y entonces hoy sí recuperaría el término derechos humanos desde esa perspectiva, Claro. que nada tiene que ver con la perspectiva liberal de los derechos Claro, humanos, ¿no? liberal europea, Sí, digamos, sí, porque sí. efectivamente yo creo que yo coincido con vos plenamente, digamos, la connotación contemporánea y además tiene un carácter local, creo, la lógica Claro. del derecho humano en Argentina que no tiene En otro lugar, en otros lugares, exactamente. por eso yo creo que sí es muy reivindicado en términos Sí. de concepto, Sí. sin duda. Bueno, nos hemos ido de la sí, yo sé que sociología, Es un placer escucharlo hablar, pero ustedes tienen compromiso con la gente. Ya está por Que empezar ustedes la han estado conferencia. grabando todo. Sí. Sí. Yo trato de no darme cuenta. Yo tampoco, no. Porque si no, me entro a poner nervioso. No, pero es muy interesante poder. Hacemos después una foto final y ya arrancamos. Bien. Porque estamos en horario de Estamos en horario. Bárbaro. Bueno, muy bien. La psicología de Buenos Aires, que uno tiene que ir muy frecuentemente, etc. Es tan diferente el clima de lo que hay acá, porque además, qué sé yo, antes hablábamos de... Hay como, digamos, hay algunas cátedras que son cátedras, ¿cómo diría yo?, con preocupación por lo social. Y después tenés una hegemonía lacaniana que utiliza de alguna manera, o se hacen como portavoces de lo que es la teoría, lo cual produce una escisión absoluta. Los estudiantes que quieren estudiar Lacan, Claro. ¿me entendés? Los que quieren estudiar Lacan y los que tienen sensibilidad social, las otras cátedras, como si no hubiera posibilidad de construir teoría Claro, en una compromisos perspectiva que sociales. no fuera Claramente. esa perspectiva. Entonces uno acá tiene la sensación, no sé si tienen resuelto, pero tienen todas las condiciones para hacerlo. Estamos en eso, estamos en Sí, eso. aparte hay gente, nosotros en las cátedras que son prototípicamente psicoanalíticas, Sí. digamos, de hecho Raúl en su momento fue una Sí, sí, parte de esas cátedras, tiene como titulares gente que no condice con nuestra identidad política ahora, digamos, pero que es gente con una idea de lo político y del psicoanálisis mucho más comprometido que la mera práctica clínica. Por lo menos en las cátedras de psicoanálisis, digamos, Sí, tenemos sí, un par de cuadros que son gente muy interesante, militantes del derecho humano, digamos. Sí, además tenemos también un movimiento grande de docentes
que adhieren al psicoanálisis como cuerpo teórico, pero están tratando de cambiar un poco la opinión de nuestros estudiantes de que el psicoanálisis, el consultorio, la clínica, la central. Y esto lo venimos viendo, bueno, con estos docentes estamos trabajando. Igual la facultad tiene una clara orientación lacaniana que nosotros estamos tratando de revertir con estas cosas, ¿no? Estos espacios, yo siempre digo desde que asumimos, ¿no? Lo que no tenemos posibilidad de entrar por la puerta lo metemos por la ventana, entonces vamos poniendo estos espacios. Y de hecho ayer con algunos docentes estábamos hablando sobre una estrategia para el año que viene, analizando dónde están los intereses de los alumnos, sobre todo, que es la figura de la cátedra libre. Entonces el año que viene pensamos empezar a trabajar con varias cátedras libres sobre aspectos, con docentes invitados, pero también con los docentes de la casa que la continúen, que traigan invitados y demás, aprovechando aparte que tenemos varios posgrados, que podamos hacer una articulación grado-posgrado, pero trabajar las áreas de vacancia de la facultad con cátedras libres, cosa que no podemos modificar el plan de estudios rápidamente. Nosotros también nuestra ambición, si seguimos un periodo más, es avanzar sobre el cambio del plan de estudio. Pero mientras tanto, como transición, bueno, el año que viene empecemos a meter la figura de cátedras libres para trabajar adicciones, para trabajar derechos humanos, para sí, trabajar pero te digo una sexualidad. cosa, incluso en el campo del psicoanálisis, qué sé yo, nosotros, por ejemplo, si vos me preguntás al bulto, identidad profesional, te vamos a decir somos psicoanalistas, pero hay todo un cuestionamiento. Mira, el otro día vino Elisa, y nos vamos, Elisa Lorudinesco, estuvo dando una charla. Vi las informaciones que levantaban. Y Elisa Lorudinesco dice, basta de diván. La Rudinesco basta de diván. ¿Qué se parece? O sea que hay un cuestionamiento del propio interior del psicoanálisis muy grande. Hoy una de las docentes que se acercó recién a saludar, la que es Bettina Calvi, que tiene una trayectoria importantísima en todo lo que tiene que ver con las violencias y abusos. Hoy que yo estuve con ella en una charla porque presentamos el centro de estudios en violencias y abusos creado en la facultad, con la idea del año que viene tener consultorios para atención de casos a la comunidad y demás. Y ella decía, ella obviamente trabaja desde el psicoanálisis, que ya cuando empezó el doctorado y su tema era violencia y abuso, le dijeron, no la vas a hacer del psicoanálisis, como que ese tema no se puede abordar del psicoanálisis, ¿no? O sea, que tenemos esas cosas. Claro. Bueno, no la... Cierto, claro, que tenemos que